tenemos o tiene alguna relación más o menos estrecha con la hipnosis, pero que nos va a aportar un punto de vista de las aplicaciones terapéuticas que tiene la hipnosis dentro de la psiquiatría y la psicología. Horacio Ruiz, hipnólogo, hermano de Ramón. Yo los tenía puestos en orden contrario, entonces Ramón, entre sus méritos, figuraba ser hermano de Horacio. Así es. Al iniciar la presentación ha sido al revés. Ahora entre tus méritos está ser hermano de Ramón. Ser hermano de Ramón, exactamente. Horacio Ruiz lleva muchos años dedicado a la hipnosis como hipnoterapeuta, también en la investigación, hemos colaborado juntos en muchas ocasiones. Y bueno, dentro del campo de la regresión, por ejemplo, que es un tema que inevitablemente saldrá en el coloquio, pues su experiencia es dilatada. Ya hablaremos de todo ello después. Bueno, y falta alguien, un especialista en lo que es estar dormido, en lo que es estar aparentemente muerto y sin embargo estar viviendo otra experiencia diferente, ¿no? Que es Guillermo Alonso, también médico cirujano, jefe de anestesiología y reanimación del Hospital Arnau de Vilanova. Que bueno, que tu trabajo consiste fundamentalmente en tener a la gente dormidita, pero no muerta, ¿no? Sí, eso es lo que se pretende. Y yo creo que también tu punto de vista va a ser muy interesante. Vamos a ello. A mí se me ocurren muchas cuestiones, muchas preguntas que probablemente se estén haciendo ustedes. La hipnosis, aunque estemos familiarizados con ella, desde el punto de vista del no experto, del no profesional, bueno, produce una cierta inquietud. Uno se pregunta si le pueden hipnotizar, aunque uno no quiera, aunque uno no se preste, si una vez que está en estado de hipnosis se convierte en algo así como una especie de zombie, obligado a hacer todo lo que el hipnólogo quiere. No sé, incluso la propia moralidad, si, como ha sido tema o argumento en muchas películas, si en estado de hipnosis uno es capaz de cometer actos delictivos o actos inmorales. Y yo creo que debiéramos comenzar, si os parece bien, por deshacer esos tabús, o al revés, o si a lo mejor es verdad y uno se convierte cuando le hipnotizan en poco menos que un servidor inconsciente del hipnólogo. ¿Quién empieza? Si quieres yo rompo el fuego. Pues rompe el fuego, Fernando, diciendo que por supuesto habría que desdramatizar ese temor ancestral que existe hacia la hipnosis, que hoy la hipnosis es un instrumento de trabajo terapéutico altamente valioso y que sin duda alguna en algunos momentos se ha frivolizado la utilización de este método que, como tú decías muy bien al principio del programa, tiene una enorme antigüedad, pero que actualmente tiene aplicaciones francamente valiosas y positivas. Bien. Estáis todos callados. ¿Qué esperáis? ¿Que No. yo os vaya preguntando? Si queréis os pregunto, pero lo haré poniéndoos en aprietos. Bien. Mejor que no. Mejor que no. Esas preguntas que yo he dejado ahí en el aire. Sí. Si yo no quiero, ¿me pueden hipnotizar? Pues la respuesta en principio sería que no. Es decir, que nadie puede ser hipnotizado en contra de su voluntad y realmente toda hipnosis es autohipnosis. Existe ciertas personalidades que son más sugestionables, más receptivas y que son más influenciables a ser hipnotizadas. Pero en general y salvo rarísimas excepciones, podemos decir que para entrar en hipnosis tiene que cooperar uno al 100%. Cuanto más coopere uno, más entra en hipnosis. Pero eso, por ejemplo, lo acabas de decir, ya suscita otro elemento de polémica o algo que conviene ser aclarado. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Charcot fue uno de los impulsores o de los protagonistas dentro de la hipnosis, aunque no fuera realmente un hipnólogo. Charcot en la Salpêtrière empezó a practicar la hipnosis, lo hacía con pacientes histéricos, fundamentalmente con mujeres histéricas, que entraban habitualmente en trance con facilidad, y entonces se generó la idea de que cuanto más histérico, cuanto más neurótico es uno, más fácilmente es hipnotizable, lo cual pues te lleva a la posición de no admitir o no querer admitir que eres fácilmente hipnotizable, porque eso implicaría que eres inseguro, neurótico, histérico. ¿Eso es verdad o no? Yo tuve la suerte de trabajar justamente en la Salpêtrière, como becario que fui en un principio del gobierno francés, y en el anfiteatro Charcot, donde yo trabajaba y impartía también cursos, y lo que sí que te puedo asegurar es que ahí se creó un mal precedente, como tú has apuntado muy bien,
de que eso era solo para neuróticas, histéricas, etc. Pero en realidad Freud, que como sabes también fue alumno suyo ahí mismo en la Salpêtrière, lo que hacía es aplicarlo para pacientes y para producir estados regresivos que naturalmente lo que hacían es desbloquear algún tipo de traumas, como él decía entonces, como psicoanalista, como sabes, que tuvieron en la infancia, y al liberar la carga emocional que tenían estos pacientes, resolver ese trauma primigenio y a veces incluso infantil. Ahí ya se mostró, bueno, no hacía falta como terapia útil, se venía estando demostrada desde hace muchísimo tiempo, pero es del principio en el que la ciencia oficial de alguna manera empieza a reconocer y a encontrar una utilidad para problemas concretos en la hipnosis. Pero yo querría saber si los que tenéis experiencia directa en el tema compartís esa idea popular, y yo creo que equivocada, de que cuanto más tonto es uno o cuanto más neurótico es uno, pues más fácilmente es hipnotizable, y que las personas inteligentes no cuesta trabajo hipnotizarlas. No, todo lo contrario, sino que la experiencia clínica, terapéutica, demuestra que si una persona tiene una buena capacidad de concentración, una buena capacidad de imaginación, de visualizar, es decir, si cuanto mayor capacidad tiene mental de seguir las indicaciones del terapeuta, más fácilmente entra en hipnosis. Es decir, tienes que cooperar, tienes que colaborar, y esto lo demuestra también el hecho de que personas muy mayores, que tienen mucha dispersión mental, que no se pueden concentrar, o los niños muy pequeños, o personas con incapacidad, algún problema de carácter psicológico, pues son muy difíciles, por no decir imposible, hipnotizar. O sea que cuanto más inteligente, es decir, una mente más o menos normal, con capacidad de entender lo que te dice el terapeuta y de seguir sus indicaciones, más fácilmente entras en hipnosis. Entonces, ¿por qué te cuesta tanto hipnotizarme a mí? Pues porque tú eres muy inteligente. Pero ¿no crees también que tiene relación y que lo guarda directamente con el hecho de eso que denominamos en psicología la capacidad de sugestión? Es decir, de verdad hay personas fáciles y personas difíciles de hipnotizar. Y en función de ese carácter o personalidad de cada uno, si se deja o no se deja, como se dice coloquialmente, si entra en trance con facilidad o no, es cuando puede ser más susceptible como tratamiento terapéutico. Sí. Guillermo, que puedo alterar los miedos también. Mirad, en toda la historia de la anestesiología, que es apasionante, sabéis que antes de Morton y antes de inventar el protóxido de nitrógeno y todos aquellos, y luego los halogenados y tal, pues se buscaban técnicas para poder intervenir a un sujeto sin que se muriera, sin que se muriera de dolor. Porque al fin y al cabo el anestesiólogo lo que hace es defender al paciente de la agresión del cirujano. Bendita agresión, pero una gran agresión que le cuesta la vida. Entonces, aquello fue una opción en principios de siglo, pero que se desestimó. Y no sé por qué la razón. Sé que algún tipo de cirugía, me imagino que será enormemente difícil y costoso llegar al trance hipnótico tan profundo para que no sienta cómo le quitan la vesícula o cómo le hacen una resección de recto, vamos. Lo veo francamente difícil. Sin embargo, yo sí que hice alguna experiencia de estas, pero una intervención en una herniorrafia normal, y un sujeto que me lo pidió quería ser operado sin anestesia, sin sedación, sin nada en absoluto, un ser excepcional. Y luego surgió una gran amistad con este sujeto. Bueno, pues la cuestión es que este problema nos hubiera resuelto muchos temas en la anestesiología. Es muy importante porque la sugestión, y lo que hacemos sobre todo ahora en las visitas preanestésicas, es realmente quitarles el miedo y disponer o hacer una disponibilidad del sujeto para que no tenga un estado alterado, nervioso, excesivo, y pueda dejar fluir su vida. La cuestión es que, y esto se hace, y esto lo estamos haciendo. Yo, cuando estudiaba algo de hipnología, pues hacía pruebas. Por ejemplo, con el pentotal sódico en la mano, le insinuaba a la paciente, vas a sentir esto, y le iba insinuando lo que teóricamente sentiría si yo realmente le estuviera metiendo el pentotal sódico, y no le metía ni gota. Y la paciente quedaba roque, se dormía. Luego a mí me entraba un miedo atroz, dice, ¿cómo le voy a dejar que le abran la barriga a esta chica sin haberle metido el pentotal o sin haberla relajado y tal? Entonces, muy pocas veces he tenido el valor de
soltar amarras y dejarme que aquello funcionara. Con este hombre funcionó, solamente sintió molestia y despertó cuando le tiraban del peritoneo. Hice como una anestesia, me acordaba de un inminente